Liquidaciones masivas en bolsa, especialmente en el Nasdaq 100, que se deja ya más de un 8% desde máximos históricos. ¿Hasta dónde va a llegar esta corrección? ¿Puede seguir cayendo? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es jueves 25 de julio de 2024 y en este momento son las 21:41 hora española, 15:41 horario en Nueva York. El día de ayer ya vimos como hubo una liquidación masiva. El S&P 500 cayó más de un 2%, 357 sesiones bursátiles después, una racha que no se veía desde el año 2007. El Nasdaq 100 tuvo su peor día desde finales de octubre, cayendo un 3,5%. En el día de hoy, a primera hora, continuaban estas liquidaciones masivas, pero sí que es cierto que se han ido relajando. En estos momentos, tanto Nasdaq 100 como S&P 500 cotizan en positivo, mientras que el Russell 2000 es el gran ganador, subiendo más de un 2%. ¿Qué está pasando? Esta rotación parece que sigue teniendo una gran fortaleza. ¿Hasta dónde puede llegar estas liquidaciones, esta corrección dentro de las grandes tecnológicas? Pues eso es una pregunta que vamos a intentar responder o vamos a dar un poco visión sobre ella en el vídeo de hoy. Además de eso, hemos tenido datos económicos fundamentales, datos de Producto Interior Bruto en Estados Unidos, la primera lectura correspondiente al segundo trimestre del año 2024 y ha salido muy por encima de las estimaciones. Hablaremos de ello y sobre todo de las implicaciones que tiene. También, como cada semana, datos de empleo estadounidenses, en este caso paro semanal, que si bien la semana pasada saltaron a niveles récord y también un poco preocupantes, esta semana ofrecen cierto alivio. Pero antes de todo esto vamos a irnos a China, porque hoy por sorpresa ha habido movimientos de estímulo. Ya saben que la situación de la economía china no está en estos momentos tan fuerte como les gustaría, ni mucho menos hablamos de una rotación, ni mucho menos hablamos de una recesión económica, pero sí de una desaceleración después de unos crecimientos los últimos 30 años del 7-8% de media. Evidentemente, un crecimiento económico de un 4,7% no es ni mucho menos poco, pero sí que es cierto que para un país acostumbrado a esos crecimientos, pues parece que se les queda un poquito corto. La situación es muy peligrosa, sobre todo en el sector inmobiliario. Ahí sí que existe una recesión y evidentemente eso es importante porque tiene un peso de más del 20-25% en el total de la economía. Pero no solo eso, sino que la demanda interna también lo está pasando mal, algo que afecta también a compañías de la industria del lujo, compañías sobre todo muy relacionadas con los índices y los mercados europeos. Por tanto, vamos a ver qué han hecho por sorpresa y qué estímulos han aprobado. Si empezamos por China, la economía china, pues como ya acabo de mencionar, se está desacelerando de una forma un tanto rápida, ya no solo por el sector inmobiliario, que ya sabíamos que era un gran problema, sino también por la debilitada demanda interna. El Banco Central disminuyó hoy, por sorpresa, la tasa de facilidad de préstamo a mediano plazo en 20 puntos básicos, llevándola al 2,3%. Esta es la primera reducción en casi un año y esta tasa la estaban dejando un poco de lado. Fijaros cómo redujo hace 2 días el repo a 7 años, redujo también los tipos de interés tanto a 1 como a 5 años, pero esta tasa la estaba dejando un poco ahí en medio, pero en el día de hoy también lo ha llevado a cabo. Este recorte siguió la reducción de 10 puntos en la tasa de recompra inversa a 7 días que se llevó a cabo el lunes, cuando se deberían de haber recortado estos tipos de interés, ¿no? Es decir, el movimiento de hoy se debería de haber llevado el lunes, lo de hoy ha sido por sorpresa. La autoridad monetaria ha restado importancia a esta tasa que ha reducido en el día de hoy a favor de la tasa a corto plazo para guiar los mercados de una manera más similar a sus pares globales. Además, China divulgó por primera vez que está destinando 300.000 millones de yuanes, que estos son unos 41.000 millones de dólares, para una incentiva de renovación del stock de equipos industriales y domésticos del país. Es decir, no solo anunció esta bajada de tipos en esta tasa, sino que también anunció estos estímulos como una parte de los principales programas de estímulo este año, diseñado
para aumentar el gasto de los consumidores. El gobierno central utilizará fondos recaudados mediante la venta de bonos soberanos especiales ultra largos este año para la renovación, según el documento. Cerca de la mitad de este dinero financiará subsidios para empresas que compren nuevos equipos, mientras que el resto se destinará a los gobiernos locales para implementar varios incentivos para que los consumidores cambien productos como automóviles. Bueno, al final, tanto esta bajada de tasas como estos estímulos lo que muestran es que están preocupados porque esta demanda interna no termina de repuntar. Está muy debilitado y temen que esto pueda seguir frenando el crecimiento económico del país. Recordemos que se esperaba una tasa de crecimiento para la primera mitad de año del 5%, se quedó en el 4,7%. Ni mucho menos hablamos de recesión, no estamos haciendo mención a ello, pero sí que estamos haciendo mención a que hay una desaceleración económica del crecimiento anterior, que por otro lado es totalmente normal porque el país pues ha crecido mucho, ya no es tan fácil crecer a esas tasas, y más si tienes una situación un poco socioeconómica como la que tiene. Por tanto, están tratando de volver a estimular el mercado. Si nos vamos a la renta variable, el Hansen pues en el día de hoy caía casi un 2%. Sí que es cierto que arrastrado también por la caída de Wall Street del día de ayer, pero aún así parece que no han gustado del todo estas medidas porque son medidas un poco a la desesperada. Es decir, al mercado le gusta que bajes tipos de interés porque, oye, pues una financiación más barata, al final eso beneficia sobre todo a compañías tecnológicas, a compañías que requieren financiación constante, pero cuando lo haces de forma brusca, cuando lo haces cuando no se debe, cuando se ve que estás un poco desesperado por llevarlo a cabo, el mercado se termina preocupando porque es porque ocurre algo mucho peor. Pues eso es un poquito lo que creo o lo que considero que ha pasado en el movimiento de hoy. Si nos vamos a la economía estadounidense, saltamos de China a Estados Unidos. Evidentemente el crecimiento económico de Estados Unidos no se acerca ni mucho menos a los crecimiento interanual que estamos viendo o intertrimestral que se está viendo en China, pero sí que es cierto que, oye, tampoco se queda corto. La economía estadounidense, según los datos que hemos visto hoy y que ahora comentaremos, se mantiene bastante fuerte. Antes de conocer los datos de Producto Interior Bruto y paro semanal, sí que es cierto que hay algo que mencionar, y es que esta mañana, fíjense cómo las probabilidades de bajadas de 50 puntos básicos para septiembre eran del 18,7%, incluso llegaron a situarse en el 23%. Durante la mañana, antes de la publicación de estos datos, estaban cayendo mucho los rendimientos, tanto del tramo corto como del tramo largo. Sí que es cierto que esto se vino un poco abajo, esto se diluyó con un azucarillo en el café cuando se publicó el dato de Producto Interior Bruto. Fíjense, la primera estimación del crecimiento económico de Estados Unidos en el segundo trimestre fue positiva, superó lo esperado. Fíjense, fue del 2,8%. Esto es el doble del 1,4% que fue el crecimiento económico registrado en el primer trimestre. Y fue el dato más bajo desde la recesión técnica del segundo trimestre de 2022. Evidentemente, hablábamos de que la economía estadounidense no estaba cerca ni mucho menos de recesión, pero sí que es cierto que nos estaba mostrando claros signos de desaceleración, signos que por otro lado sigue mostrando, pero sí que es cierto que ha sorprendido al alza. Superó también ampliamente las estimaciones del consenso, que lo situaban en el 2%. Con este dato, el Producto Interior Bruto del primer semestre queda en el 2,1%, eso sí, por debajo del ritmo del 3,1% que llevaba en el año 2023. Por tanto, sí que hay cierta desaceleración con respecto a los datos del año anterior. Fíjense, si nos vamos a ver en detalle este dato de crecimiento económico, el consumo personal contribuyó con un 1,57% al 2,8% del resultado final. Esto fue un aumento bastante claro desde el 0,98% de la lectura del primer trimestre. La inversión fija disminuyó a 0,64% desde 1,19%. Inventarios privados añadieron 0,82%, un fuerte aumento después de la caída de menos 0,42% del primer trimestre. Aquí estuvo una de las claves y nos dice que sobre todo por el lado de la inteligencia artificial aquí se vio un gran salto. El comercio neto restó un 0,71%, también restó un 0,65% en los datos del primer trimestre. Y, ojito, la partida de gobierno que vuelve a aumentar y representa un 0,31% de ese 2,8%
no, perdón, representa un 0,53% de ese 2,8% que ha sido el dato de crecimiento económico general. Aumenta desde el 0,31% que registró en el primer trimestre. Por tanto, estamos viendo sobre todo aumentos por el lado de inventarios privados. Ahí sí que es cierto que es una gran diferencia, porque fijaros que fue un resto, tanto en el cuarto trimestre como en el primer trimestre. Hemos visto cómo la parte gubernamental también ha aumentado. El trimestre pasado disminuyó de forma estrepitosa, este ha vuelto a aumentar, y sobre todo el gasto, el consumo personal ha sido la gran parte. Al final el consumo personal es la gran pata de la economía estadounidense y oye, se ha mostrado bastante robusta, ojito, porque se ha mostrado bastante robusta y no está dando signos, sí, de desaceleración, pero ni mucho menos signos preocupantes. Y esto es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque ¿qué venía comentando yo? Que estaba asustado, tenía miedo de que los datos económicos en agosto se estropearan mucho. Bueno, pues sí que es cierto que este dato de Producto Interior Bruto salva un poquito esto. Evidentemente no me quita el miedo, no me quita el susto, pero oye, sí que es cierto que me da una palmadita en la espalda y me dice, tranquilo, que parece por el momento que el consumo personal, o al menos en el segundo trimestre, funcionó bastante bien. Ahora, quiero hacer una aclaración. Esto se trata de la primera lectura correspondiente al segundo trimestre del año. Hay 3 lecturas más, y generalmente los últimos trimestres, la primera lectura, el consumo personal es mucho más elevado que en las siguientes lecturas, O sea, no me extrañaría pero nada, ver cómo en los siguientes trimestres las revisiones bajan la partida de consumo personal. Por tanto, esto es algo que hay que tener en cuenta. Un dato muy sólido, pero no es el dato final. De hecho, este es el gran problema. ¿Qué pasa? Que cuando tienes el dato final han pasado ya 3 meses y ya estás en el cuarto trimestre y estás conociendo el dato final del segundo trimestre. Esto es algo que hay que tener en cuenta y son datos extremadamente retrasados. Por eso, sobre todo, el dato que me quitaría el susto de verdad y al que tengo miedo es al del 5 de agosto, porque ese día conoceremos el dato de ISM de servicios, que fue negativo el mes pasado y que 2 meses consecutivos en negativo sería una muestra bastante clara de debilidad. Algunos detalles más del dato de Producto Interior Bruto. Según UBS, los detalles sugieren que el crecimiento fuerte, bueno, aquí es donde vemos cómo parece que la inversión relacionada con inteligencia artificial apoyó el crecimiento, ya que el equipo de procesamiento de información aumentó un 10,2%. Si nos vamos a los precios, al dato de precios, al deflactor de inflación trimestral, que se conoce con el dato de Producto Interior Bruto, fíjense que fue del 2,9%, inferior al 3,7% que conocimos el trimestre pasado, pero eso sí, supera un poquito el consenso, 2,7%. Ojito, porque mañana conoceremos el deflactor de inflación del mes de junio, que es el último mes del segundo trimestre, es decir, hoy hemos conocido el deflactor trimestral y mañana conoceremos el deflactor del último mes de este trimestre. Por tanto, se puede intuir, un poco viendo lo que estamos viendo, que el dato de mañana puede ser un poquito superior, o no me extrañaría nada que fuera un poquito superior. Ojalá que no, al final nadie sabe, porque también se pueden hacer revisiones a los datos anteriores, Ojo, porque esto es muy, muy importante. Al final, con el dato trimestral estamos viendo cómo puede saltar un poquito mañana el deflactor de inflación del mes de junio, pero también puede que salte el trimestral completo, que vemos que ha saltado, pero porque se hagan revisiones de los meses anteriores. Es decir, puede que el dato del mes de junio sea inferior y sorprenda a la baja, pero porque los anteriores se han revisado un poquito al alza. Esto es algo que hay que tener en cuenta, al final esto nos mide el deflactor trimestral. Mañana conocemos el deflactor del mes de junio, nos indica que puede ser superior, pero también nos puede indicar que no es superior el del mes de junio, sino que lo superior son las revisiones de los meses anteriores. Por tanto, esto es algo que hay que tener en cuenta. Un último comentario desde Fitch que nos dicen: ahora parece que hemos vuelto a la senda del 2%. Este es un informe perfecto para la Fed. El crecimiento durante la primera mitad del año no es demasiado caliente, la inflación continúa enfriándose y el elusivo escenario de aterrizaje suave parece al alcance de la mano. Pues es cierto, la verdad es que es un dato económico muy muy positivo. Hasta ahora estábamos hablando de que los datos económicos débiles impulsaban al mercado. En este momento yo creo que ya está cambiando esto, y en este momento yo creo que un dato como este es muy positivo para el mercado, porque pone sobre la mesa ese aterrizaje suave, que a mí me da miedo que se estropeen los datos en agosto si no se llevan a cabo bajadas de tipos. Esto aleja un poco las bajadas de tipos, pero sí que es cierto que muestra cierta robustez de la economía. Vamos a hablar de la desinversión
desinversión de la curva de tipos. ¿Por qué? Pues porque acabamos de hablar, como antes de la publicación del dato de Producto Interior Bruto, las probabilidades de que hubiera una bajada de 50 puntos básicos en septiembre eran de más del 20%. Vemos como tras estos datos ha vuelto a caer al 10%, que era el dato o era el nivel en el que se situaban en el día de ayer. Y es curioso el movimiento que estábamos viendo en los bonos, porque en el día de hoy estamos viendo un poco lo contrario a lo que ocurrió en el día de ayer. Ayer vimos como los rendimientos a corto plazo cayeron considerablemente, cayeron tanto, fíjense, cayeron 12 puntos básicos. Bueno, el diferencial entre el rendimiento a 2 años y a 30 años aumentó 12 puntos básicos. Esto situó la curva de tipos 2-30 años en su nivel de desinversión más alto desde julio de 2022. ¿Y qué está ocurriendo? Bueno, pues al final esto es lo que se llama el steepening trade, que ya hemos hablado de ello por el canal, que está muy asociado ahora con el Trump trade y que no es otra cosa que los rendimientos a largo plazo suban más o disminuyan menos que los rendimientos a corto plazo. Evidentemente esto es algo que va a ocurrir, esto es algo que va a ocurrir y que está ocurriendo, y es por dos motivos fundamentalmente. El tramo corto, es decir, los rendimientos a corto plazo van a caer especialmente por las bajadas de tipos, porque lo que les influye especialmente son estas bajadas de tipos y este ciclo de políticas monetarias de la Reserva Federal. Evidentemente, si vas a iniciar un ciclo de políticas monetarias expansivas, vas a bajar los tipos de interés, pues los rendimientos a corto plazo van a caer. De ahí el movimiento contrario que estamos viendo en el día de hoy a lo que vimos en el día de ayer. ¿Por qué? Pues porque el día de hoy se alejan esas bajadas de tipos debido a los fuertes datos económicos, ¿no? El tramo largo, ¿qué ocurre? Pues que se ve también influenciado por estos recortes de tipos, por este ciclo de políticas monetarias, pero también se ve muy influenciado por la deuda, su oferta y especialmente su demanda. Y claro, aquí entran en juego muchos factores, pero especialmente uno, y es que la demanda en estos momentos de la deuda estadounidense no está en sus mejores momentos. ¿Por qué? Uno, porque la oferta es cada vez mayor, la deuda es cada vez mayor, la oferta de cupones es cada vez mayor, en cada subasta se hablan de subastas de niveles récord de venta de bonos, y la demanda, pues por diversos motivos, Japón por su situación de divisa, China, Arabia parece que no quieren depender tanto de Estados Unidos, la demanda, sobre todo el tramo largo, se está colocando un poco peor. De hecho, ¿por qué cayeron o por qué el movimiento cayeron los bonos a largo plazo el día de ayer? Es decir, que los rendimientos a largo plazo subieron, mientras que el corto plazo caía por una fea subasta a 5 años. Por tanto, esto es algo que hay que tener en cuenta. ¿Cuál es mi visión? Bueno, pues mi visión es que el steepening trade se va a dar no porque aumenten los rendimientos a largo plazo, sino porque van a disminuir menos que los rendimientos a corto plazo. Las bajadas de tipos también van a llevar consigo caídas en los rendimientos a largo plazo. Es mi visión. Ahora, van a ser caídas mucho menores a las que se van a ver en el tramo corto. Esa es mi idea, pero al final estamos en unos puntos y con unos tipos de interés superiores al 5,5%, que en caso de que haya correcciones superiores al 5,5, no, en el 5,5, en caso de que haya correcciones de estos tipos de interés, haya bajadas de tipos, los rendimientos también van a acompañar a la baja, inclusive en largo plazo. Antes de hacer comentarios sobre la economía, también tenemos que tener en cuenta, después de hacer comentarios sobre la economía, también hay que tener en cuenta datos de empleo. Ya saben que seguimos mucho en este canal el paro semanal, tanto a peticiones iniciales, que son los nuevos desempleados, como las peticiones continuas, que son los desempleados que no encuentran trabajo. Y sí que es cierto que si en la semana pasada las peticiones iniciales de paro se situaron en niveles máximos desde agosto de 2023, el día de hoy han corregido un poquito, fíjense, han corregido en 10.000 hasta las 235.000 en el periodo del 20 de julio. Ojo, porque esto significa, se ha corregido en 10.000, significa que el dato de la semana pasada fue revisado a 245.000 en vez de 243.000, Ojito, porque aquí no hay sorpresa con 10.000 menos, sino que hay sorpresa con 8.000 menos, porque se revisa el dato anterior al alza. Y si nos vamos a solitudes continuas, que es me muestra mucho el dinamismo del mercado, porque cuanto más tiempo estén los parados sin encontrar empleo, es que el mercado es menos dinámico, ¿no? Pues se situaban en máximos desde noviembre de 2021, la semana pasada corrigen un poquito, fíjense, 8.000 menos hasta 1.851.000, un poquito menos. No son datos ni mucho menos muy
muy positivos, al final simplemente correcciones, esto no se va a disparar de un punto a otro una semana tras otra, porque no estamos todavía en niveles de pánico, en niveles de que el empleo o el mercado laboral está deteriorado por completo. Ahora mismo estamos un poco en ese momento de cambio de tercio, ¿no? Siguen siendo niveles bastante elevados y no me comentan nada, simplemente comentan una semana más de alivio, pero el cambio de tercio es bastante evidente. Deberíamos de ver más datos continuados en esta línea. Y dicho esto, vamos ya con el tema mainstream de este vídeo, que es: ¿puede haber rebote en el mercado? Fíjense, ayer el S&P 500 rompió una racha de 356 sesiones bursátiles sin un movimiento a la baja del 2%. Esto se trata de la racha más larga del año 2007. Estamos continuamente viviendo datos casi históricos en este mercado. Ayer los CTA perdieron sus primeros niveles de venta y, según los rastreadores de flujos, esto implica una pérdida o una venta de 25.000 millones de dólares de acciones estadounidenses. Antes de que se produjera, Goldman Sachs nos hablaba de 32.900 millones. No sé el dato exacto, pero bueno, más bien fue por ahí. Y viendo sobre todo cómo cuando se perdieron esos niveles, que era un nivel aproximadamente de un 5.470 en el S&P 500, en cuanto se perdieron esos niveles, en la primera hora y poco de mercado, hubo movimientos a la baja muy fuertes. Por tanto, no sé las cifras concretas, pero sí que intuyo que fueron ventas bastante fuertes. Afortunadamente, sí que es cierto que los siguientes niveles de venta por pánico de los CTA están en 5.207 y en 4.798. Son niveles que todavía están bastante alejados. Aquí el problema con los CTA es que su posicionamiento era muy elevado. Al final éramos tácticamente bajistas, principalmente porque los compradores, como se dice, tenían las manos llenas, ¿no? No podían comprar ya más. Fíjense que tenemos algunas pistas y desde Goldman Sachs, un poco estos seguidores de flujos que anunciaron esta corrección, no terminan de ser muy positivos. Ya saben que no me gusta seguir cosas de las casas de análisis que son precios objetivos y un poco bola de cristal, pero estos movimientos de seguir flujos me parecen muy útiles. Hoy tuvo una sensación diferente y podría ser el comienzo de una caída prolongada desde aquí. Nos dicen: los flujos apuntaron menos hacia la reducción bruta de los hedge funds, que fue característica principal de los flujos de la semana pasada, donde Goldman Sachs Prime Book notó el mayor periodo de reducción bruta desde principios del 31, aquí no sé a qué se refiere, y más se hace una reducción agresiva de la longitud, específicamente la comunidad long on. Sí que lo sé porque esto lo he analizado esta mañana, y lo tengo aquí explicado. Esto es importante: la estrategia Grossing Down de los hedge funds se trata de disminuir exposición del mercado, tanto larga como corta. Sin embargo, lo que ocurrió ayer fue una leg reduction, es decir, reducir principalmente posiciones largas, las compras. Es decir, la semana pasada, que también vimos la peor semana del S&P 500 desde abril, sobre todo era reducción de posiciones, tanto largas como cortas, por un poco de incertidumbre de lo que pueda ocurrir. Ayer lo que se vio fue sobre todo reducción de posiciones largas. Evidentemente esto no es muy alcista. ¿Por qué cayeron las bolsas ayer? Bueno, pues eso lo explicamos muy bien en el día de ayer y la verdad que lo clavamos, porque Goldman ha dicho un poco lo mismo. Los resultados al final a mí sinceramente no me parecieron tan malos. Desde Goldman Sachs dicen resultados decepcionantes. Yo creo que la caída por resultados, por ejemplo, de Alphabet, que fueron unos resultados bastante sólidos, bastante solventes, fue sobre todo debido a ese posicionamiento tan elevado, debido a esas estimaciones tremendamente revisadas al alza y especialmente debido a un cierto grado de valoraciones excesiva en los 7 magníficos, que lo que hace es que sea muy difícil sorprender al alza. Por tanto, yo creo que la caída o esta corrección va más por esa línea que porque los resultados realmente sean decepcionantes. No lo creo así. ¿Cuál es el verdadero riesgo? Bueno, pues el verdadero riesgo está por el lado de la fuerza del consumidor. Sí que es cierto que el dato de Producto Interior Bruto de hoy ofrece cierto alivio, pero es un dato retrasado. Quiero ver datos actuales y los datos actuales me preocupan un poquito, sobre todo de cara al mes de agosto, que no es muy positivo y que sobre todo ese ISM del 5 de agosto le tengo un poco miedo. Las consultas sobre la salud del consumidor están aumentando mucho por parte de nuestros clientes, dado el aumento de quienes hablan de debilidad. Algunas nuevas empresas señalaron problemas que antes no se mencionaban, como por ejemplo Visa, que caía ayer un 8%. Nombres de mayores ingresos, como Louis Vuitton, comienzan a hablar de una desaceleración, y la empresa original que advirtió sobre el consumidor, LW, está diciendo que esto continuará hasta 2025. Esta debilidad, desaceleración del consumidor
es algo que puede ser preocupante y que si la economía tropieza más de lo que se esperaba, puede llevarse también por delante a los mercados. La pregunta clave, ¿se vende o no? O sea, ¿se compra o se vende esta corrección? Pues la verdad es que, siendo sincero, no lo sé. Al igual que tenía muy claro que el sentimiento alcista se estaba agotando, y así lo mostré en los 3 vídeos que hice sobre ello, y prácticamente en todos los vídeos desde la primera mitad, desde la primera semana de julio, perdón. En este momento creo que hay tantos datos que no termino de ver claro qué puede ocurrir. Fíjense, el mercado está rotando bruscamente de ganadores de gran capitalización hacia las pequeñas compañías. Y aquí nos preguntamos, ¿será este el movimiento definitivo de las small caps? Bueno, pues lo cierto es que la estacionalidad y el mes de agosto no terminan de acompañar. Fíjense que el mes de agosto, sobre todo esta primera quincena, es el segundo peor periodo para el Russell 2000 desde 1983. También hay que tener en cuenta que hay muchos catalizadores, hay muchos datos que pueden mover el mercado durante la próxima semana. Tenemos datos de PCE mañana, tenemos reunión de la Reserva Federal para el miércoles que viene, que está descartado prácticamente en su totalidad que haga movimientos en los tipos de interés, pero muy probablemente que los ponga sobre la mesa de cara a septiembre. Y sobre todo tenemos resultados empresariales tanto de Microsoft, de Meta, como de Apple y Amazon la semana que viene, que son grandes tecnológicas que pueden mover o que van a mover evidentemente el mercado. Pero sobre todo, un punto más influyente para no ser del todo alcista y no comprar esta corrección en estos momentos, esto puede cambiar, es que el S&P 500 se encuentra por debajo de los 5.500 y Spot Gamma nos dice que por debajo de este nivel, la Gamma, que en su momento a inicios de julio era larga e impedía que el mercado corrigiera, en estos momentos es negativa, y ocurre totalmente lo contrario. Las put dominan el mercado e impiden que haya ciertos rebotes. Fíjense que el S&P 500 5.400 se está dando la vuelta en el día de hoy después de estar positiva. ¿Por qué? Cuando ocurre esto, cuando la gamma es negativa, las tensiones van a la baja, y es lo que está ocurriendo en este momento. Fíjense, el S&P 500 ahora está solamente en territorio de gamma negativo, lo que implica que los niveles elevados de volatilidad persistirán a menos que se recupere el nivel 5.500. Por debajo de 5.500, los modelos actualizados de Spot Gamma muestran un aumento de gamma negativa hasta 5.000, lo que implica que el riesgo elevado permanece hasta este nivel. Los niveles de soporte intermedios se muestran en 5.400, 5.373 y 5.350. Ojito, porque se ha perdido, o casi se ha perdido, el nivel 5.400 en el día de hoy. Por tanto, y un poco, ¿se compra o se vende esta corrección? En estos momentos no hay motivos en cuanto a flujos, en cuanto a opciones, en cuanto al mercado como tal, para comprarlo. Es decir, gamma negativa, no estaríamos en un momento idóneo. ¿Qué puede hacer que se provoque cierto rebote, se recupere ese 5.500 y se recupere las entradas de flujo, se recupere un poco este sentimiento positivo? Algunos de los catalizadores que he mencionado: datos de PCE mañana, datos del FOM, resultados empresariales. Es decir, cuanto a flujos, no apunta a que esta corrección haya que comprarse o tenga que comprarse, pero catalizadores pueden hacer de las suyas y provocar que se dé un poco la vuelta a este sentimiento del mercado, que en estos momentos está bastante debilitado. Dicho esto, vamos con el cierre de sesión. Si nos vamos a Europa, el día de hoy, Eurostock 600 menos 0,72%, fue de menos a más, tuvo una corrección muy seria a primera hora, lastrado también por todo lo que ocurrió en Wall Street. Finalmente cerró un poquito mejor, pero ojo, porque perdió el importante nivel de los 510 puntos el Eurostock 600. Futuros de Eurostock 50 menos 0,8, también pérdida de soportes importantes en este nivel. DAX alemán menos 0,48, aguanta a nivel de rango lateral. CAC francés también pérdida de soporte muy importante, pérdida de este rango lateral, y apoyó en el soporte donde apoyó en enero, a mediados de enero. Debilidad bastante clara en los índices europeos. IBEX más de lo mismo, pero se mantiene rango lateral, un poco como DAX. Reino Unido 0,77, Italia menos 2%, Suiza menos 0,67, Países Bajos menos 0,15, más 0,15% el día de hoy. En cuanto a los rendimientos, fueron a la baja. Si nos vamos a Asia, ojo con el Nikkei japonés.
japonés. Fíjense, se desploma un 3,28%. ¿Por qué se desploma el Nikkei japonés? Porque se está desmoronando el carry trade del USD JPY. Fíjense que el USD JPY en el día de hoy ha ido de menos a más, pero ha llegado a situarse casi por debajo del nivel 152. Diego, ¿a qué te refieres con este carry trade? ¿Qué significa que se está desmoronando, que está desapareciendo, que está afectando la pérdida de este carry trade? Bueno, vamos a ver, ¿qué es este carry trade? Bueno, pues es muy sencillo de comprender. Es una estrategia que se utiliza, vamos, voy a leerlo para no perderme. Es una estrategia de inversión utilizada en los mercados financieros que consiste en tomar prestado dinero en una moneda con una tasa de interés baja y usar ese dinero para invertir en una moneda con una tasa de interés más elevada. Evidentemente, si ponemos de ejemplo el USD JPY, pues se ve muy claro, ¿no? Los tipos de interés en Japón, ¿cómo están? Cercanos a cero. ¿Y cómo están en Estados Unidos? Pues superando el nivel 5,5. Por tanto, es muy sencillo. Tú pides prestado en yenes japoneses y lo inviertes en dólares, que te ofrece un retorno bastante claro. Esto tiene un riesgo, y es que si las tasas de interés en Japón suben, que es lo que está ocurriendo, o lo que se estima que va a ocurrir, o las tasas de Estados Unidos bajan, curiosamente también es lo que se espera que vaya a ocurrir los próximos meses, pues este diferencial de entre tasas de interés se reduce y afecta a la rentabilidad de la estrategia. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues que los fondos que se estaban aprovechando de este carry trade tienen que desapalancar las posiciones, en ocasiones incluso vender, para cubrir este carry trade. Esto es lo que hablamos cuando decimos que se está desmoronando, y esto está afectando un poco a los mercados globales también. ¿Por qué? Pues porque los fondos tienen que desapalancar posiciones para cubrir esta estrategia que había sido tan rentable durante los últimos 2 años especialmente. Por tanto, en Japón esto hay que tenerlo en cuenta. Nifty indio sin grandes cambios, y Asia pues ya hemos visto cómo estaba perdiendo el Hansen nivel media de 200 y perdiendo también 1,77 después de que, oye, se hayan llevado a cabo estímulos, pero quizás de una forma un poco ya desesperada, ¿no? Si nos vamos a Wall Street, ya 12 minutos tras el cierre de sesión, el Dow Jones ganaba un 0,2%, fue de más a menos, sobre todo en las últimas horas. S&P 500, fíjense que perdía menos 0,51, por debajo de media de 50. Fíjense que fue a probar este nivel de soporte de los 5.500 y finalmente cerró por debajo de los 5.400. Lo que hemos explicado anteriormente, al final gamma negativa, y ocurre esto, ocurre que aunque intentes ir al alza, te vayas a la baja. El equiponderado bastante mejor, pero sí que es cierto que mismo movimiento. Nasdaq 100, mismo movimiento, corrige un 1%, y el Russell 2000, bueno, pues sí que es cierto que un movimiento un poco más fuerte, subiendo un 1,26, de más a menos también, pero más bien haciendo un rango lateral. Si nos vamos a los market leader, observen cómo todos han sido negativos, perdiendo el ETF un 1%, Apple menos 0,48, Microsoft una caída muy considerable, menos 2,45, Nvidia, que llegó a caer en el día de hoy más de un 6%, su mayor caída en 2 meses, llegó luego a estar positivo y finalmente menos 1,72, Amazon menos 0,54%, Google menos 3% el día de hoy, caída muy severa después de también la caída de ayer, Meta menos 1,7%, Tesla menos 1,97%. Comentario importante, que ya daré más énfasis el fin de semana, pero ¿qué ocurre? Bueno, pues que la semana que viene tenemos resultados empresariales de los 7 magníficos, y sí que es cierto que se está desmoronando un poco ese sentimiento, ese posicionamiento, quizás cierto grado de valoración también. Ojito, porque ahora mismo cuando hay estas correcciones tan severas, el margen para sorpresas sí que aumenta, Haré más comentarios sobre ello durante el fin de semana. Volvemos al tablero. El rendimiento americano a 10 años, pues fíjense que estaba cayendo durante el día, recuperó terreno tras el dato de Producto Interior Bruto, finalmente cierra por debajo del 4,25. VIX, ojito, por encima de 18,5, llegó a superar el nivel de 19. La volatilidad aumentando considerablemente después de estar extremadamente baja. West Texas ligeramente arriba, 0,8. El oro, menos 1,47% el día de hoy, pese a la caída de los rendimientos. Bitcoin menos 1,31%, apoyando media de 50. TLT el día de hoy positivo, 0,82, recuperando durante el día la totalidad de la caída de ayer. Sí que es cierto que al cierre un poquito menos, sobre todo ¿por qué? Porque los rendimientos a largo plazo han corregido frente a los rendimientos a corto plazo, que han tenido ligeros alzas tras los datos de Producto Interior Bruto que alejaban las bajadas de tipos. Ya he hablado sobre los bonos, sobre la desinversión de la curva, por tanto poco más que comentar por aquí. Con respecto al dólar, pues la verdad que sin grandes cambios, sí que ha tenido cambios sobre todo intradiarios frente al yen japonés, pero ya están mencionados.
Por último, para mañana tenemos datos de PCE, de factor de inflación correspondiente al mes de junio. Se espera un dato subyacente de más 0,17%, que deje la tasa interanual subyacente en 2,6%. La tasa anualizada se espera que suba al 3,3% y a 3 meses que caiga al 2,1%. Aquí tienen la imagen de todas las casas de análisis y de la media que se espera para mañana. Así que nada, tienen todos los datos. Espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, hacednos saber con un like, un comentario y nos vemos mañana. ¡Chao!